Saludos cordiales. Eternas dunas para todos ustedes. Y Martín, aprovechando los primeros comentarios que tenemos en las plataformas La Oscuridad, solo momentánea. Para todos nuestros amigos que se han conectado en TikTok a través de la cuenta de la maestra Angie Vampi, en donde Luna de Octubre está transmitiendo, en este caso, como invitado especial. Y por supuesto, aquí como invitado especial de Letras Góticas, en este caso, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte de lo que es una introducción a la demonología. En primera instancia, hay que repasar un poco los hechos, algo de lo que estuvimos platicando la ocasión anterior tenía que ver con lo siguiente. Número uno, pues bueno, el término griego de la palabra demonio es demon, de ahí se deriva el término, y en un principio no tiene ninguna connotación con lo maligno. La posterior connotación que se fue dando de este término relacionado a lo maligno, a lo dañino, a lo perjudicial, fue posteriormente y, segundo, no fue nada más dentro de una sola iglesia, en este caso. Se trató única y exclusivamente de un término que, en un principio, para la cultura occidental surge en Grecia y posteriormente se utiliza de manera muy genérica para denominar a lo que nosotros conocemos como espíritus. Por lo tanto, en primera instancia, ya que acá nos preguntan en TikTok con respecto a Astaroth, naturalmente lo que tenemos que pensar es que posiblemente Astaroth, así como otras entidades, son consideradas demonios, pero no que necesariamente tengan que ver directamente con lo maligno. Ahora, ya que surgió de manera un poco espontánea, porque también para eso creamos una transmisión en vivo, ¿no? Para que las cosas de alguna manera pues puedan surgir en forma muy espontánea, muy natural. Pues vamos a darle una leída a una de las entradas, aprovechando que ya nos mencionaron el tema de Asterix. Ya la vez anterior les había presentado un poco este texto, que es de donde estamos obteniendo nuestra información, que es precisamente el diccionario de ocultismo, en este caso de Felipe Alonso. Obviamente la bibliografía se ve invertida a través de las pantallas de transmisión que estamos teniendo, pero nos parece un buen comienzo para que nosotros, a través de la definición que ofrece este diccionario del término de Astaroth, podamos hacernos una idea con respecto a lo que es en general el término de los demonios. Saludos, amigo Príncipe Azul, acá en la plataforma de TikTok. Van llegando los amigos, amigo John Connor, Príncipe Azul. Y por acá, la maestra Bonnie, en la plataforma de Facebook. Saludos cordiales, por supuesto. Astaroth es uno de los reyes del infierno que presidía el occidente. Su misión principal es llevar a las mujeres a los aquelarres e invitarlas a copular con el macho cabrío allí presente. Es ayudado en sus quehaceres por Amán, Bárbatos y Pruslas. Según algunos demonólogos, se suele aparecer como un ángel muy hermoso a horcajadas de un dragón y con una víbora en la mano, mientras que en el Grimorium Verum se afirma que puede mostrarse como un hombre de color negro. En el libro de Grimorio del Papa Honorio, se une al demonio Astaroth con el miércoles y se considera que este es el mejor día de la semana para su invocación, sobre todo entre las horas 10ª y 11ª de la noche. La operación debe hacerse dentro del círculo, teniendo escrito en el exterior 3 veces, ven Astaroth. Viene una invocación, pues no vamos a leerla en este caso, no tiene mucho sentido. Sabemos que este tipo de invocaciones pues son
frases de lore, en este caso, para este tipo de seres. Pero lo que sí vamos a decir es, ¿se dan cuenta cómo los preceptistas, es decir, los llamados demonólogos, hablan con mucha seguridad de que saben que estos seres son duques del infierno, que saben hacer ciertas cosas, el aspecto y todas estas situaciones? ¿De dónde toman esta situación? Muchas gracias, John. A Curicó nos saluda desde Chile y por supuesto desde aquí, desde México, te saludamos y continuamos hablando de este tema. Les decía yo la vez anterior, muchos de estos seres han adquirido pues todas esas características, o mejor dicho, les han asignado ese tipo de características, porque los han relacionado, o mejor dicho, son provenientes de otro tipo de deidades. Aquí, por ejemplo, si hablamos de espíritus que manejan el término de el dragón, en este caso, nosotros vamos a pensar en este sentido. En unos seres que también han estado hablando de un ángel que, por ejemplo, tiene como situación, en este caso, pues, ser un ser que también venció a un dragón. La descripción de este es que venía montado en el dragón y tenía una serpiente, es decir, se utilizan simbolismos para esta cuestión. Por ende, nosotros vamos a ver que también muchos de estos nombres de varias de estas deidades han sido cambiados de distintas formas. ¿Por qué razón? La vez anterior nosotros hablamos, en este caso, hablamos de que la ocasión anterior, que muchas de estas características han pasado, como en el caso de el término de el llamado Lucifer, llamado Satanás, como características que le han tomado a distintas entidades. Por ejemplo, el término de este ser que es Satanás se ha tomado de una deidad que es el dios Pan. Todas características, el hecho de ser un macho cabrío, el hecho de tener todo ese tipo de características. Semeja el macho cabrío, tiene mitad del cuerpo del macho cabrío, tiene los cuernos, todo este tipo de cosas. Recuerden que el catolicismo llega a distintos lugares del mundo y lo que le interesa es combatir este tipo de situaciones. Le interesa combatir los credos, le interesa combatir todo este tipo de situaciones, de creencias. Entonces no hay nada mejor que las deidades que había ahí, transformarlas en los demonios, pero ahora sí, con una connotación maligna. Esta cuestión se ve reforzada en el caso de todas las criaturas, los demonios, de los que hablan los demonólogos de la religión católica. Varios de ellos hablan de este tipo de seres con una seguridad de que hacen el mal, de que tienen ciertas características, pero porque han tomado todo ese tipo de situaciones de distintos ámbitos y de distintos simbolismos. A ver, por ejemplo,
Qué bueno que Lord Franks, que le aprovechamos para saludarle. Digo, esperemos que no piense que sea grosería, pero normalmente cuando estamos en este tipo de charlas, pues nos concentramos mucho en estar con ustedes, en estar leyendo sus preguntas y leyendo todas las cosas que ustedes nos están planteando. A ver, vamos a tomar esa de Lucifer en este sentido, el llamado Luzbel, para empezar. Distintas denominaciones se han dado a este ángel caído y algunas de ellas parece que corresponden y algunas otras no parece que correspondan. Por ejemplo, el caso de Lucifer. Desde la palabra que significa lucero de la mañana, pues se nos da a entender que en realidad era un espíritu que tenía ciertas características. Posteriormente, de acuerdo a lo que se sabe de la rebelión, que además en la Biblia no aparece nada sobre dicha rebelión, sino que parece ser que de alguna forma, pues está la información dentro de ciertos tipos de libros que la iglesia no ha aceptado. Por favor, noten todos estos datos, porque nos gustaría que razonarlos hacia el final. Uno de esos libros o uno de esos textos es el correspondiente a los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos en este caso tienen uno que es el evangelio cátaro del pseudo Juan. Ahí es donde se habla claramente de esta situación de la rebelión de estos ángeles que cayeron de la gracia de Dios y que realizaron la guerra en contra de él. Más ratito vamos a recordar algunos de los versículos de los que habla esta parte. Entonces hablamos de seres que en un pasado fueron luz, fueron algo brillante, o sea, fueron espíritus que tenían potestad, mandato, poder sobre algo. Una vez que por causa de Dios, según esto, lo pierden, de todas maneras conservan para algunos seres humanos la característica de que tienen esos poderes y de que tienen esas cuestiones. ¿Eso no es acaso una deidad? Menor, sí, si ustedes quieren, pero eso no es acaso una deidad. Curicó pregunta nuevamente el evangelio, es el evangelio cátaro del pseudo Juan, así es como se le llama. Dentro de los evangelios apócrifos, yo estoy seguro que si conoces la literatura, sin duda alguna te vas a poder fijar que pues es de todo este grupo de textos que, como ya ustedes saben, la iglesia rechazó en algún concilio donde aceptó los libros que integran hoy la Biblia y rechazó otros por considerar que estos no tenían cierto tipo de cuestiones que ellos necesitaban en cuanto a autenticidad para poder validarlos. Que digo, bueno, perdón, autenticidad. En este caso, pues tendríamos que poner en duda muchas otras cosas, pero hoy no es el tema, hoy no es el tema, hoy no es el tema en este caso. Hoy simplemente nosotros planteemos esta cuestión, Jackie 14 nos platica por TikTok, nos saluda en inglés. En este caso le voy a contestar un momentito en inglés y pues bueno, para que no haya problema, que no piense que estamos siendo descorteses. Hi, hi Turkey, hi Jackie 14. We are speaking in this space about the fact of the demons. We are speaking about the literary sources that speak about those beings. We are speaking in Spanish because our audience is mostly Spanish speaking. So, anyway, I'm glad to see you. Thank you for coming. Ya, muchas gracias en este caso. Entonces, volvamos a nuestra charla en este sentido. Varios de estos seres entonces equivalían a deidades, se les adoraba, se les rendía un tipo de culto. Otro ejemplo de cómo esta situación de los demonios resulta un poco complicada a partir de que la iglesia determina una situación con respecto a estos seres. Resulta un poco complicado, pues ahora entender o validar la postura de que se les da de que sean seres malignos. Japón. ¿Sabían ustedes que en Japón a estos seres yokais
Genial, así se les llama. Se les rinde culto. Los japoneses son personas que en su cultura piensan mucho cierto tipo de cosas. Y dicen, si estos seres son capaces de causarme un mal, ¿qué es lo más lógico que puedo hacer? Halagarlos, darles algo, ofrecerles algo. ¿Y qué creen que es lo que hacen? Les ofrecen cosas. Es la forma de manera, exactamente, en el shintoísmo, les ofrecen cosas. Acá nos comentaba John Kono que precisamente era el shintoísmo. Pues, les regalan cosas porque saben perfectamente que si son seres que son lo suficientemente poderosos como para hacerles un mal, para crearles algo, pues lo mejor es obsequiarles las cosas. ¿Cuándo empezaron entonces a darse todas estas ideas de que estos seres podrían causar malignidad? En este caso, pues, cuando se les empieza a dar por cuenta de la Iglesia en la clasificación demonológica toda esta posibilidad. ¿Cómo es que saben todos los atributos? ¿Cómo es que algunos saben, inclusive, cuáles son las formas en que pueden actuar? A ver, por ejemplo, yo ahorita acabo de leer la entrada de un diccionario de Astaroth. Y de hecho podemos encontrar distintas entradas en otros libros. Este ya se los enseñé la vez anterior. Este es la demonología de Claudia Marchiaro. Vamos a ver nosotros lo siguiente. Hay aquí de todo. Hechizos, características. A ver, que sin duda alguna va a ser uno de, en este caso, de los más interesantes. Abracache. Es representado con cabeza de gallo, los pies de dragón y con un látigo en la mano. Era el dios de los herejes basilianos, que lo representaban también con una cabeza humana coronada regiamente y serpientes en el sitio de los pies. En su nombre tiene origen la palabra mágica abracadabra. Los basilicios decían que mandaba a todos los genios que presidían los 365 días del año, precisamente debido a que este nombre en griego forma el número 365. De ahí están tomando todo este tipo de situaciones, de este tipo de deidades. Inclusive las clasificaron con distintas características, jerarquías, poderes, entre otras cosas. ¿Cómo podemos nosotros creer en un dado momento que el tema de los demonios se refiere exclusivamente a seres malignos si ni siquiera en otras culturas se pensó esa situación? ¿Y por qué si te ha propuesto a los japoneses? Pues necesariamente porque son las culturas orientales las que tienen una característica. Son culturas que no admiten hablar de una división tajante entre el bien y el mal, sino que todo es fluctuante. Los japoneses no son chinos, pero sin duda alguna también hubo mucho de este pensamiento que permeó el pensamiento, que permeó la filosofía de los japoneses. Y los chinos, no nos olvidemos, en este caso, por supuesto, de que tienen el yin y el yang, que habla precisamente de la fluctuación entre las cosas. No todo lo que es bueno por absoluto, sino que tiene también dentro de sí algo conteniendo lo maligno, y también lo maligno no es totalmente maligno, sino que también contiene lo bueno en cierta medida. De toda esta fluctuación que permite el yin y el yang, el Tao, en este caso en China, también se aplica a muchos pensamientos que tienen las otras culturas orientales. Por lo tanto, los espíritus los demonios, no son, en este caso, definitivos. Sí son estos elementos, formas de distinguir una cosa de la otra. Pues claro, porque no son lo mismo.
Pero lo que sí son estos seres en este sentido es que no son definitivos, ni pueden trazarse como definitivos, porque si no, entonces, ¿para qué se les rendiría culto? Pensemos de verdad esta cuestión. ¿Cómo le vamos a rendir culto a un ser que puede acabar con uno? ¿Le rindes culto a un demonio? Pues bueno, si el demonio tiene todos los poderes que tiene, pues ¿qué puedes esperar tú, ser humano, de que realmente te haga caso? Lo mismo con Dios. ¿Por qué vas a esperar que te haga caso? Todos son deducciones que vienen a partir de toda una serie de estudios que nosotros podemos leer y razonar a la luz de la razón, que podemos llevar a la luz de la razón. Y si ustedes quieren, planteenlo como algo que no existe. Aquí no estamos vendiendo esa idea ni estoy pidiendo que me la compren. Pero vamos a pensar en este sentido que dichas criaturas, en este caso, tal como los racionalistas mencionan, no existen. ¿Vale? Estamos hablando nosotros directamente desde una serie de situaciones que son perfectamente imaginables. Es decir, estamos hablando desde la imaginación. Un poquito, decía yo la vez anterior, pues estamos hablando como los chicos hablan ahora de los cómics y empiezan a razonar acerca de los poderes del martillo de Thor, el dios, en los cómics de Marvel, por ejemplo, y que de repente, bueno, ¿qué pasaría si otro héroe pudiera levantar el martillo? ¿Quién sería capaz de hacerlo? O sea, estamos hablando de lo que no existe, ¿no? Si ustedes quieren, en este caso, no estamos hablando de lo que no existe. Vamos rápidamente con la lectura de Foras. Saludamos a Iggy Hollow en la plataforma de TikTok, que pues acaba de llegar. Vamos a probarnos un poquito más de luz por este lado para poder hacer la lectura cómodamente. Hace rato intenté hacerla sin una luz y bueno, definitivamente no iba a salir bien, ¿no? Claramente, pues si nos piden la lectura de este ser llamado Foras, es porque se conocen varios elementos de la demonología. Pero ya vieron de dónde viene la demonología. O sea, la demonología no la escribió una persona que estuviera enteramente dedicada al tema de los demonios. Aparentemente yo también había mencionado que había el tema de horas en este caso, pero fíjate nada más que no viene citado. Tenemos a Forea, que dice que es un demonio de gran poder e infernal prestigio, que aparece en figura de hombre montado a caballo blandiendo una lanza aguda. Conoce las virtudes de las plantas y de las piedras preciosas y dota a sus protegidos del don de la invisibilidad, de hallar los tesoros escondidos y otros no menos apreciables. No sé si corresponde la descripción a lo que tú sepas de este ser llamado Foras, pero pues es lo que, en este caso, Forea le llaman aquí en el diccionario. Si los demonios son ángeles, pueden salvarse. Vamos a pensarlo, te digo, o sea, todavía estamos pensando en todo en esto de acuerdo a la información de que disponemos, también para terminar de establecer un punto con respecto a los demonios, porque ya les he hecho dar muchas vueltas y ya nos estamos dando cuenta, bueno, pues para empezar, pues, ¿quién lo hizo? Bueno, ya he dicho desde un principio, los demonólogos son gente de la iglesia, los que crearon, o algunos de los que crearon la idea de contactarlos en los grimorios. No olvidemos que uno de ellos fue San Cipriano, otro que es el grimorio del Papa Honorio,
si nos damos cuenta de entonces quiénes están creando este tipo de nomenclaturas alrededor de estos seres. ¿O no me estoy dando a entender suficientemente? La nomenclatura no la inventó alguien que adoraba a estos demonios. Sus características no las inventaron personas que estaban dedicadas a este tema de los demonios exclusivamente. Y de hecho también, tendríamos que decirlo así, muchos satanistas no se crearon directamente del conocimiento de toda su vida de Satán. Es muy raro encontrar gente así, pero en cambio sí hemos encontrado mucha gente que desde el principio y desde la cuna han sido católicos. Y justamente muchos satanistas surgieron precisamente de una rebelión de muchas familias así. Piensen ustedes en Alfonso Lavey o a Aleister Crowley, por hablar de dos de los más importantes. Los dos provenían de senos de familias católicas en un dado momento. Se rebelaron contra eso. Y por eso hicieron lo que hicieron. El uno, pues crear una orden que aún hoy en día tiene validez, su hijo la sigue manejando, que es la iglesia de Satán. Y el otro, haber participado de algunas de las órdenes más importantes hasta finalmente crear la suya, que fue esta que es la iglesia de Thelem, o Telema, como ustedes gusten decirle, castellanizado el nombre de la iglesia de Thelem de este Aleister Crowley, y todo el corpus de creencias que él tiene alrededor de lo que es la Magic, con CK en este caso. Curiosamente, podríamos pensar que la iglesia, queriendo saber de sus enemigos, parece que ha creado sus propios enemigos. Porque al darles nombre, al darles características, probablemente lo que aspiraba la iglesia era hacer que fueran temibles estos seres. Yo dije en un principio, la ocasión anterior, cuando hablábamos de los jesuitas. Los jesuitas tuvieron esta postura con ellos por causa de considerar que tienen que conocer a sus enemigos. Y lo hicieron. Pero conocer a los enemigos de repente le dieron a todos los que no eran exactamente creyentes una razón para poder adorarlos. Y el hecho de encontrar rastros históricos de que muchos de estos demonios en realidad fueron criaturas que se relacionaron completamente al tema de lo que es en este sentido la adoración. Muchos de ellos eran deidades provenientes de otras culturas, nos complementa totalmente el asunto. Entonces ya tenemos un panorama bastante más claro de lo que hablan los demonios en relación a la otra vez. Fueron creados a partir de situaciones que manejó en un dado momento la iglesia. Vamos a ver unos comentarios, porque todavía no había tenido oportunidad de leerlos. Si los demonios son ángeles, pueden salvarse. El problema es que técnicamente, según lo que se cuenta, ya no son ángeles. Se supone que ya son otro tipo de seres. Y repito, fue la iglesia la que les dio el nombre de demonios. Entonces se supone que están más allá de la salvación. Ahí hay un criterio muy curioso que voy a agregar de un autor italiano llamado Giovanni Papini. Según lo que investigué es que la corte fue expulsada de los cielos en la gran tribulación junto a Lucifer. Así es, o sea, esa es la historia en este caso. Los ángeles son como... Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, muy amable.
son como los muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un enorme apoyo que nos brindan acá en la plataforma de TikTok cuando nos hacen un obsequio, entonces permítanme que lo agradezca en este caso. Entonces, muchas gracias y seguimos adelante con la charla, pues esperamos que los ángeles son como los psicópatas. Ahí tendrías que aclarar un poquito el punto. Yo te voy a dirigirme a otro en esta parte para esta cuestión. ¿De acuerdo? Los ángeles nos envidian porque sentimos. Ahí ya tenemos que ver con el libro de Enoch, pero antes de irme para allá, déjame ir a la parte donde iba a mencionar este asunto, de que, bueno, ya estamos en claro nosotros que entonces, pues la iglesia determinó las características de estos seres que, pues, de alguna manera fueron invocados a través de criterios que ellos mismos emplearon en un dado momento. El tema es, en esta parte, ya que la iglesia hizo esto, ya que la iglesia creó a sus propios demonios, ya que hizo todo esto, y ya que hizo mucho por fortalecer un culto a estas criaturas, un culto en este caso, ¿por qué extraña ahora que se simpaticen los seres humanos con ellos? Porque el hecho es que hay muchas personas que simpatizan con este tipo de criaturas a través de las descripciones que, repito, gente de la propia iglesia ha proporcionado. Gente de la iglesia ha proporcionado los mitos, los ritos, todas las circunstancias, ¿no? Y es una historia riquísima, porque pues, va desde que de alguna manera comenzamos a tener la moda allá en los 70s, gracias a este filme, en los Estados Unidos, por supuesto, estoy hablando, gracias a este filme del Exorcista. Durante esa época parece que hubo mucha gente que se dedicó a ordenarse para sacerdotes inspirados en la situación que vivieron los sacerdotes protagonistas de este asunto de la película del Exorcista. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay una manera de inspirar a la gente y inspirarle miedo, inspirarle deseo de luchar contra estos seres, pero no puedes esperar que todos estén pensando de la misma manera, ni que todos los consideren malignos, ni que todos consideren que en este caso tienen que estar del otro lado. Notarán ustedes que he evitado hablar del mismo criterio que está aplicando los demonios en relación a Dios. Ha llegado el momento de tratarlo desde esa perspectiva. A ver si un ser puede tener cierta potestad sobre todas las cosas, naturalmente, pues también tendríamos nosotros que buscar cómo agradarle. ¿Qué es lo que se hace con Dios? ¿Qué es lo que hacen con los demonios? Lo mismo exactamente. Todas las culturas tuvieron dioses pequeños, dioses menores. ¿Los demonios pudieron haber sido dioses menores? Probablemente. Ya vimos que vinieron de distintas culturas, en este caso. Muchas gracias, de Carlos. Al contrario, gracias a ti por todo este apoyo que hemos recibido. Y ahora sí, vamos al otro término. Los ángeles son como los psicópatas. Los ángeles nos envidian porque sentimos. Hay un texto a tono de lo que está opinando un amigo que se llama Fulco aquí en la plataforma de TikTok, que dice, bueno, los ángeles son como psicópatas, pero nos envidian porque sentimos, en este caso. Hay un texto que habla precisamente de que algunos ángeles tuvieron una situación en la cual se relacionaron con los seres humanos, también cayeron de la gracia de Dios, precisamente por eso, que es el libro de Enoch, que también es otro de los libros que no le gusta a la iglesia, en este caso. En este libro se habla precisamente de todo el contacto que tuvieron con los seres humanos, de cómo se relacionaron con ellos, de cómo tuvieron esta cercanía, porque pues, evidentemente, a diferencia de los espíritus, quizás lo que se anhela de los seres humanos es el hecho de tener carne, tener piel,
de tener una presencia física, algo que ellos no tienen. El no tener esa presencia física se les evita conocer ciertas cosas de cierto tipo de placeres. Háblense de todos los placeres que ustedes gusten en un dado momento, ¿de acuerdo? Finalmente solamente pueden ser placeres que pueden ser perceptibles a través de que somos lo que somos, de que tenemos piel, de que tenemos carne, de que estamos integrados de esta manera. Es posible que sí también los ángeles puedan envidiar esa característica de nosotros, pero recuerden que precisamente por eso también nosotros recurrimos a ellos, los unos y los otros. No he hecho mucha distinción en este caso porque finalmente piensen ustedes, los que manejan esta situación con los ángeles, precisamente porque están relacionados con estas fuerzas. Saludos cordiales, maestro Dante Carlo, que nos aparece acá. Se nos hace el honor de verlo por acá en esta transmisión, una transmisión de estos libros del cuervo, en la que estamos hablando del tema de demonología. Por supuesto, los saludamos con mucho cariño, con mucho afecto. Y por supuesto, también continuamos con la temática. Ya nos hemos dado cuenta de esta situación con tus espíritus. A unos y a otros se les invoca y de unos y otros se habla. ¿De acuerdo? De unos y otros se pretende buscarles para que hagan algo por nosotros. Voy a preguntar, ¿no? ¿De dónde se sacó la idea que se hacían malignos? De lo que se dice en este sentido, con respecto a ciertos testimonios de la iglesia. Dice nuestro amigo Curicó, ellos son como robots programados con una función. Es posible. Es posible que sean las deidades, es posible que precisamente así funcione con estas deidades, pensando que existen. Y en esa circunstancia, consideremos de dónde vino la demonología, de dónde vinieron los demonios, quiénes los hicieron, el para qué no me queda muy claro, pero pues evidentemente si era para, en este caso, hacer sentir miedo, pues hay mucha gente que en un dado momento, ya a lo largo de estos días, ya ha perdido un poco el miedo a todo ese tipo de cosas. Como gente estudiosa de todo esto, a mí lo único que me preocupa es la connotación. Vamos a dejar por alto, pasar por alto, el hecho de que existan, de que tengan jerarquías en este caso. Como te digo, como comentamos la otra vez, C.G. Hollow, las jerarquías las inventó gente de la iglesia, fueron los que nos informan en los textos de qué se trata, ¿no? Nos comenta John Connor dentro de sus cosas. Acá en TikTok, pregúntale a una IA si puede ayudar a invocar a un demonio. La respuesta los dejará en el sitio. Hay mucho, ¿no? O sea, hay muchas formas, ¿no? Porque además, pues bueno, evidentemente sabemos que la inteligencia artificial no es más que otra computadora, ¿no? O sea, se alimenta del conocimiento con que todos los seres humanos durante muchos años hemos subido a la red, ¿no? Entonces no puede haber más de lo que nosotros hayamos pensado. Pues naturalmente pues, va a haber muchas cosas que la inteligencia artificial va a decir al respecto, muchas cosas con las cuales nos vamos a sorprender mucho, ¿no? Definitivamente. Pero el hecho es que nosotros a través de la razón, a través de esto que hemos estado platicando en estas transmisiones, pues ya nos dimos cuenta de dónde viene. Ahora, que si este tipo de pensamientos son cosas de herejía o cosa por el estilo, más que de herejía, yo pienso que un poquito de razonamiento, ¿no? Yo creo que hay un poquito de razonamiento en este caso. Tenemos que pensar un poco. Y sobre todo pensamos nosotros, bueno, ¿y qué interés tiene el señor demonio en quedarse con mi alma? Si ya desde el mismo momento en que yo estoy pensando en ese ser, pues ya se la estoy ofreciendo, ya se la estoy dando.
No le cuesta trabajo tenerla. Ya la tiene desde el momento en que yo estoy invocándole para un propósito o algo por el estilo. ¿Que se cumple ese propósito? Sí, claro que hay testimonios de personas que de alguna manera pues han tenido ese contacto con estos seres. ¿Cómo no? Seres a los cuales, pues, bueno, sus propios nombres, sus propias características, sin duda alguna, nos hablan de toda la situación, de cosas que de alguna manera anhela la humanidad. Eternas lunas, Diana. Leti Puente, Eternas lunas, muy buenas noches. Por ejemplo, se dice de Aborín, es el demonio que preside los incendios dolosos. Bueno, estamos en claro entonces que a la gente no nos gustaría tener incendios, entonces invocamos a Aborín para que no nos lleve a esa cuestión. A Vigor, conoce el porvenir y sugiere a los jefes el modo de hacerse obedecer y querer por los soldados. No hay secretos para él, pues todo lo que concierne al arte militar y la astucia en la batalla. A Vigor, pues hay que invocar a Vigor para entonces tener en este sentido suerte en las batallas, ser un gran guerrero y cosas por el estilo. A mí lo que me preocupa es precisamente que como ya la gente ha dejado muy de lado todo ese temor que siente por todas estas cosas, normalmente la propia voluntad de la gente encarnando esa voluntad a través de los nombres de estos seres, ¿qué es lo que va a acabar haciendo? Lo que va a acabar haciendo pues, es que nosotros vamos a invocar ciertas cosas a través de ello. Es lo que va a pasar. O sea, lo que va a suceder precisamente es que al ir perdiendo ese miedo y la gente creyendo todo este tipo de cosas, su propia voluntad va a invocar cierto tipo de situaciones que probablemente van a ser muy negativas para ellos. Pensemos nosotros en aquellos que de repente dicen, es que voy a invocar al demonio y tal para hacer esto y esto. Sí, o sea, nómbrale como quieras, demonio, o lo que tú quieras. Pues si tú te contaminas de esta situación, finalmente vas a acabar por hacer algo que te va a dañar en cuanto a voluntad. Muchos casos de las supuestas posesiones y ataques de demonios se deben a ello. ¿De acuerdo? ¿Cómo son físicamente los demonios? Es que ese es el otro punto que tratamos la vez anterior, híjolo. No hay una presencia física. Todas esas presencias físicas vienen de los manuales de demonología y ya vimos dónde vienen los manuales de demonología. Son espíritus, no tienen forma. Y si nosotros también pensamos en el término de ángeles, tampoco tienen forma, pero obviamente tienen distintos valores. Son espíritus. Ahora, nosotros les hemos dado una corporización a través de nuestra mente, porque finalmente, recuerden cómo funciona la mente. Esto es algo tan sencillo como una teoría del lenguaje. A lo mejor ustedes hasta la aprendieron en la escuela y oyeron hablar de un señor llamado Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, en su curso de lingüística general, dice, todas las palabras se constituyen de dos elementos, un significado y un significante. Significante es el lenguaje articulado o escrito con el cual nosotros evocamos un significado, un contenido. Ese contenido es el significado. Si yo escribo la palabra manzana, pues obviamente lo que voy a procurar, o yo pronuncio la palabra manzana, eso es un significante que me va a llevar a imaginar precisamente un objeto, en este caso de color rojo, un fruto de color rojo, de sabor dulce, con cáscara, en este caso un pequeño rabito, etcétera, etcétera. Es lo mismo acá. Es lo mismo acá. Es lo mismo con los demonios. Nosotros para poder ubicarlos y entenderlos y entender qué son, pues les tenemos que inventar una imagen para que algo venga a nuestras mentes para que nosotros podamos correlacionarlos con un concepto. Es el tema con los demonios. Incluso consagrado. Hay que estar fuerte y equilibrado para hacer cualquier trabajo. Dice, no importa, ya lo acepté. Está bien en este caso. Exacto. Entonces, vamos con una pregunta, porque ya nosotros estamos cerca de terminar
transmisión. En este caso, creo que ya con esto hemos agotado un poco toda esta situación de la introducción a la monología. ¿Qué es lo que viene a continuación con más temas con respecto a los demonios? Pues hablar de algunos determinados y hablar de cosas en las que se han visto inmiscuidos en algún momento, pero también hay otros temas. Por ejemplo, hace poco teníamos la intención, por algo que estamos platicando en una transmisión en vivo, de seguir hablando del tema de los vampiros. También, o sea, hablar un poquito de esta situación sobre su existencia, si era factible, qué es lo que se dice de los vampiros históricamente, cómo es que funcionan. Entonces también tendríamos nosotros una introducción a la vampirología, en este caso, para determinar, bueno, qué son, cómo son. Si es una pregunta personal, como es que yo crea en la reencarnación, bueno, ahí sí te puedo decir que sí, que no hay problema. Yo no tengo problema con esa creencia, evidentemente sí. Sí podría avalarla. Ya sería cosa de otro momento de hablar de mis criterios con respecto a ella, pero finalmente creo que el espíritu humano es tan valioso como para perderse en solamente una existencia y que se necesitan muchas existencias. No estamos nosotros, evidentemente, en la posibilidad de saber cuántas existencias habremos tenido o cosa por el estilo. Pero, pues también lo tratamos, como no. En este caso, también vamos a buscar la literatura al respecto si es que les interesa el tema de la reencarnación. Yo lo tomo todo esto en cuenta, en este caso, para que nosotros podamos seguir haciendo charlas al respecto de todo ello. Porque recuerden, también el espíritu gótico se nutre de todo este tipo de creencias, de pláticas, de charlas relacionadas a todo ello. Los demonios no siempre hacen lo que queremos, sino más bien lo que en algún momento se considera correcto. Pero nosotros no sabemos controlar nada de lo que ellos pueden hacer y eso es ya un peligro. Exactamente. Qué bueno que lo dices así, Diana. Qué bueno que lo dices así. Yo lo digo a través del tema de la voluntad. Que la gente no controle esa voluntad y de repente hace que estos seres tengan esa energía suficiente como para poder hacer y no controlarlos. Platón creía en la reencarnación en Telenia. Sí, también. Efectivamente, nada más no lo decía tan exactamente y precisamente por eso él hablaba de su espíritu inmortal. Y otra vez, volvemos al principio. Platón hablaba de los demonios, de los espíritus. Y esto que dice Diana, por favor, acá en Facebook, sí noten y grábense ese comentario que hace tan valioso. No siempre hacen de lo que queremos, sino más bien lo que en algún momento se considera correcto. Pero nosotros no sabemos controlar nada de lo que ellos pueden hacer y eso es ya un peligro. Por favor, grábenselo bien de esto. Bien interesante lo que dice Diana ahí. Porque es así. Es así como nosotros lo podemos plantear en este caso. Y con cualquier deidad. Tú le das poder a algo y ese algo tomará poder sobre ti. Por eso, no se les olvide que primero tenemos que poder tener control sobre nosotros mismos. Bien difícil, bien complicado, pero solo en el momento en que nosotros seamos capaces de tener ese control nosotros mismos, dejaremos de cedérselos a otras criaturas, dejaremos de cedérselos a otras entidades. Y con esto me gustaría despedirme por esta noche. Les agradezco muchísimo que hayan estado presentes en la charla. Me alegra que les interesen mucho todo este tipo de temáticas aquí en Facebook. Allá en TikTok, digo para que me lo tengan en cuenta, nos vamos a estar un ratito más por allá. Nada más terminamos aquí la transmisión, despedimos a nuestros amigos. No olviden aquí en Facebook, por supuesto, seguirnos en 1 de octubre, que es el proyecto que ha hecho surgir este tipo de charlas, también asimismo las leyendas, como la que vamos a tener probablemente este miércoles, definitivamente. Vamos a tener una leyenda. La vez anterior no la tuvimos porque tuvimos lectura de poesía. Normalmente siempre que hay lectura de poesía, pues no hay leyenda, pero este miércoles vamos a tener leyenda, sin duda alguna. Vamos a tener videopoema esta semana, con toda seguridad. En este caso vamos a tener, pues bueno, todas las actividades que tenemos normalmente aquí en 1 de octubre y vamos a arrancar en Facebook nuestro nuevo reto, que ya lo arrancamos en la plataforma de
Twitter. Allí en Twitter, pues nosotros estuvimos preparando el reto de luna de octubre que dice, en este caso, que tu luna se levante mientras cierro yo los ojos. Para todos los amigos, pues naturalmente pues estamos hablando de una poesía de William Blake. Ya la citaremos en su momento, ya platicaremos en este caso. Les comentamos ahorita en TikTok, aguántame tantito, ya vamos a terminar por acá. Y por supuesto, para nuestros amigos en Facebook, acompáñenos en todo esto que son los retos, acompáñenos en Luna de Octubre, acompáñenos en esta aventura de poder difundir la poesía gótica y todo este sentimiento que estoy seguro, definitivamente, que es un sentimiento que tenemos muchos, pero que pues muchas ocasiones no da la oportunidad. Al contrario, Diana, con gente como tú también es muy enriquecedor a través del chat, en este caso, tener este tipo de charlas. Muchas gracias. Maestro Dante, al contrario, gracias por sus aportes en este caso. Muchas gracias. Ya nos saludó mi lady Yoampi acá en la plataforma de Facebook. Y pues bueno, nos vamos un ratito a TikTok si alguien por acá gusta acompáñanos un rato. Estamos en la cuenta de Luna de Octubre como invitados de la maestra Angie Vampi, que nos está gentilmente su espacio, su cuenta y por supuesto nos da la oportunidad de comunicarnos a muchos de sus seguidores para todo esto. Por mi parte, yo les agradezco mucho y ya la próxima semana nos vemos con una nueva temática en torno a todos estos aspectos. Si me es posible preparar el tema de la reencarnación, con todo gusto, pues lo platicamos ya desde una perspectiva, sus fuentes y todo lo que nosotros podemos comentar al respecto. ¿De acuerdo? Obviamente yo tengo mi propia creencia, pero pues evidentemente ahí la tengo yo, pero no me he puesto a cuestionarla como para poder buscar fuentes. Pero eso es precisamente lo importante, que sepamos cuestionarnos todo eso. Sepamos cuestionarnos todo eso. Por lo pronto, eternas lunas para todos ustedes, que tengan una muy feliz noche.